Muy buenas tardes, señoras y señores, jóvenes estudiantes que nos acompañan. Para la Benemérita Universidad de Costa Rica es un gran honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en el primer Foro Institucional 2011, Universidad Pública, Sociedad y Estado, actividad organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría. Les recordamos que esta actividad se puede observar en tiempo real por medio de streaming en la dirección www.canal15.ucr.ac.cr/eventos. Asimismo, agradecemos la participación de la sede regional del Pacífico y el recinto de Golfito, quienes nos acompañan mediante la modalidad de videoconferencia. El día de hoy tendremos la 7ª y 8ª mesas redondas y la clausura de este foro. Vamos a iniciar con la 7ª mesa, que se denomina Limitaciones que afectan a la universidad pública en el cumplimiento de sus funciones, derechos y responsabilidades. Participan en esta mesa el doctor Jorge Enrique Romero Pérez, el doctor Luis Baudrit Carrillo, la magistra Rita Meoño Molina y el doctor Leiner Vargas Alfaro. Modera el doctor Luis Fallas López, a quien cedo la palabra a partir de este momento. Muy buenas tardes. Las definiciones de lo que es una universidad pública pueden ser muchas, así como muchas son las miradas que le lanza el conglomerado social, sea cercano, lejano o esté en sus mismas entrañas. Mas para quienes vivimos en este pequeño mundo de las cosas, este mundo de la vida universitaria, todo parece ser claro. Tenemos deberes ineludibles relacionados en general con las más importantes metas de nuestra comunidad, así como los sueños personales de miles de personas de todos los estratos sociales que se plantean un horizonte superior. Mas al pensar en ello, en general, empezamos a pedir un apoyo mayor. Habida la tarea pendiente. ¿Cómo cumplir con nuestro deber si no se nos dan las condiciones para lograrlo? Es relativamente fácil hacer llamados a la sublevación cuando no se cuenta con los medios siquiera para la subsistencia, pero no es igual cuando se quiere alcanzar un norte de real mejoría. Cuando pedimos respeto por nuestros derechos, más nos habría de mover el incumplimiento de nuestra misión que nuestros específicos intereses individuales. Priorizar los deberes, como diría un kantiano, sería lo primero. Y expresados estos, nuestros deberes, se entendería la validez de nuestros derechos. ¿Qué universidad pública se merece una sociedad? Cuando hablamos de instituciones y no de personas, las cosas cambian completamente. Lo contingente parece volverse necesario. El deber, un tener. La alternativa, la opción. Pero los primeros convencidos habremos de ser nosotros mismos. Permítame presentar a 4 personas que nos van a abrir por lo menos vetas para poder discutir este problema. A propósito de las limitaciones a que nos vemos llevados como universitarios, pero sobre todo a ver de qué manera podemos cumplir efectivamente nuestras funciones, nuestras responsabilidades, de qué manera podemos cumplir con nuestro deber. Voy a presentarles para esta mesa a 4 muy distinguidos académicos. En primer lugar, por el orden de la palabra, va a hablarnos el doctor Luis Baudrit. Yo no voy a dedicar demasiado tiempo a la presentación porque son personas muy conocidas, además de muy queridas por creo que la mayor parte de los universitarios. Como ustedes saben, don Luis Baudrit tiene ya una amplia experiencia en el campo del derecho. Yo revisé su hoja de vida, así como la de varios, y la verdad es que sería ingrato resumirla. Habría que decir que es un apreciadísimo profesor y un componente de esta universidad indispensable. No sabemos qué vamos a hacer cuando no esté con nosotros, pero por el momento esperamos dichosamente que esté con nosotros. Don Luis se dedica de manera especial según logré encontrar, algunos aspectos del derecho, ¿cómo se llama? Comunitario era, ¿no? Era
universitario de manera especial, pero tenía dentro de su currículum, ¿no?, el trabajo muy curioso en campos que tienen que ver con áreas digamos, de lo cotidiano, que yo no le conocía. No lo voy a contar, pero esas cosas aparecen en internet, entonces uno siempre le queda como la tentación de decirlas. Pero en todo caso, él nunca ha dejado de ser un abogado comprometido, ¿no?, y abogado comprometido con nuestra institución, pero también con causas específicas, especiales, ¿no? Incluso él no ha dejado de ejercer en forma privada su acción. Después de don Luis va a hablar don Jorge Enrique Romero, que también pensé que podría encontrar una síntesis de su currículum y era imposible, o sea, porque por dicha me lo trajo, pero es un personaje de una gran importancia para nosotros. Premios son de sobra conocidos: el catedrático Humboldt, el premio Rodrigo Facio Brenes, ha sido director por muchos años del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por supuesto profesor de la Facultad de Derecho, ¿no?, y doctor por la Universidad Complutense, el doctor Luis Rodríguez por la Universidad de Madrid y el doctor Luis Rodríguez de la Universidad de Navarra, en España. Don Jorge Enrique me pidió también, él tiene que hacer una presentación ahora después, entonces él tiene que a lo mejor retirarse en un momento de esta mesa. Después de ellos hablará la máster Rita Meoño, quien es profesora de trabajo social. Ella ha trabajado ha sido directora del trabajo comunal universitario, ha trabajado en la gestión de la Vicerrectoría de Acción Social, por supuesto docente de trabajo social aquí de esta universidad, y de manera especial tenemos una curiosidad: ella no iba a estar en la mesa de hoy porque va a estar defendiendo su tesis doctoral en Brasil, que trata precisamente los desafíos de la universidad superior, de la universidad de la educación, de la educación superior en Costa Rica. Y entonces es posiblemente la persona que está más enterada del tema que vamos a ver hoy, ¿no?, o la que está por lo menos trabajando más. Finalmente nos acompaña un profesor también muy reconocido, muy importante, pero de la Universidad Nacional, lo cual le da, por lo menos para este foro, un valor añadido en la medida en que es una mirada sin duda que permite entender el que no estamos hablando solo de la Universidad de Costa Rica, sino que estamos hablando del contexto nacional de nuestra universidad pública. Es don Leiner Vargas, quien es doctor en Economía en la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Además tiene maestría en México, también en el ámbito de Economía, y él ha sido consultor de múltiples instituciones. Además su formación fue en la UNA e incluso es profesor también de la UCR en el doctorado de Gobierno y Políticas Públicas. Así que este es el cuadro más o menos que tenemos para considerar en esta mesa redonda, repito, cuyo problema central es cómo cumplir nuestro deber si tenemos tantas limitaciones. Bien, muy buenas tardes, señora rectora, señores miembros del Consejo Universitario, señores miembros de la mesa, señores profesores, funcionarios, estudiantes, universitarios todos. Me corresponde hablar sobre algunos temas relacionados con esas limitaciones que afectan a la universidad en el cumplimiento de sus funciones. Es un tema obviamente muy amplio y es difícil pues, poder concentrarlo en tan breve tiempo. Quiero comenzar haciendo una referencia a la situación actual nuestra, de la sociedad. La sociedad, como se sabe y se vive continuamente, exige títulos académicos. La relación de empleo, la contratación de personal, los ascensos laborales
las mejoras salariales, principalmente en el sector público, están determinadas por la posesión de un título académico. Y no de un título académico cualquiera, sino de un título académico universitario, de educación superior universitaria, y podríamos agregarle algo más, de una institución superior universitaria acreditada. Y claro, esto hace ver que el prestigio o el reconocimiento social de los graduados en las universidades prácticamente está monopolizado por ellos. Quienes no posean estudios universitarios se encuentran en otra categoría, en una categoría inferior. Y esto hace que todas las personas, todos los estudiantes, todos los ciudadanos intenten obtener un título universitario a como haya lugar. La universidad ha pasado a ser, por esta razón, pues una meta de los estudiantes de secundaria. Meta casi única, se podría decir, porque son casos muy excepcionales en los cuales no es la universidad la formadora de profesionales. Y la aspiración de todos o de casi todos viene siendo pues esa, el cumplir con los estudios universitarios. Se concibe la educación pública como un proceso, dice la Constitución Política, un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la etapa primaria hasta la universitaria, como si esto fuera un proceso único, que comienza por la preescolar, luego la educación primaria, la secundaria y finalmente la universitaria. Y eso podríamos pensar que se ha entendido así en nuestro país durante mucho tiempo, y la universidad ha sido, en ese sentido, pues, la principal formadora de profesionales. Ahora, existe, junto a todo esto, una proliferación de colegios de enseñanza secundaria. A partir posiblemente de los años 60, comenzaron a aparecer, dichosamente para nuestro país, es la posibilidad de estudios secundarios para todas las personas. Y en la actualidad son muy pocos los cantones, a lo largo y ancho del país, que no poseen su propio colegio. Sin embargo, ¿hasta qué punto el país estaba preparado para brindar esta educación? Vemos que a los estudiantes de secundaria se les ofrece una gran oportunidad y cuando tienen acceso a las instituciones universitarias no siempre dan la talla, no siempre vienen bien preparados y esto conduce pues a veces a grandes frustraciones. El bachillerato como tal no capacita para el trabajo. Por sí solo, una persona que tenga su título de bachiller no está habilitado para un trabajo, salvo el caso excepcional de algunos colegios profesionales o de algunos colegios de naturaleza vocacional, de colegios técnicos, que son pues escasos. La preparación para el trabajo, la desempeña o la brinda principalmente, como hemos dicho, la universidad. También hay otro tipo de formación técnica o parauniversitaria. Brindada principalmente por los colegios, pues sí, los colegios vocacionales y también por las instituciones de naturaleza parauniversitaria, como los colegios universitarios que se han distribuido pues, en algunas provincias de nuestro país. Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad de enfrentar esta realidad del trabajo. ¿Cómo se está preparando la juventud para enfrentar el mundo del trabajo? Y pienso que en vez de enfrentar esta realidad con una respuesta acertada, nos hemos venido llenando de universidades que tendríamos que examinar muy sinceramente si estas universidades tienen realmente nivel universitario. A lo mejor hemos caído en un nominalismo, en un simple nombre vacío, sin contenido. Y llamamos universidad a cualquier cosa, a cualquier institución preparadora de poseedores de un título que se le dice universitario. Y este examen, este autoexamen que tenemos que hacer, pienso que se aplica no solamente a las universidades privadas, sino también a las instituciones públicas. A nuestra misma Universidad de Costa Rica sería pues, muy importante hacer esa autoevaluación permanente y continua de qué nivel universitario, verdaderamente universitario, estamos adquiriendo y brindando. Los títulos académicos
requeridos por la sociedad no pueden ser pues, un título cualquiera, no puede ser simplemente la conclusión de estudios formales, sino que tiene que existir una verdadera formación. En este sentido, no quiero, digamos, dejar de indicar la necesidad que tiene el país de potenciar, de fomentar la formación a nivel técnico. Quiero hacer una brevísima referencia a la muy reciente Universidad Técnica Nacional, que como sabemos pues ha reunido a algunos colegios universitarios, a la Escuela de Ganadería, y está haciendo pues esfuerzos enormes por salir adelante. Por adquirir ese nivel universitario sin medios o con poquísimos medios económicos. Y entonces tenemos una institución universitaria creada recientemente que enfrenta este problema. Creo que esto no puede ser, digamos, el problema universitario no puede ser resuelto con la creación de más universidades, sino que es preciso potenciar y fomentar los estudios para universitarios. La universidad, como se puede señalar, no se limita a formar profesionales, no es simplemente un enseñadero, dicho así en forma muy despectiva. La universidad es una realidad dinámica, una realidad que se debe actualizar continuamente, permanentemente. Es muy diferente la universidad de hace 900 años o nuestra universidad de hace 71 años. En 1940 nace nuestra universidad, unas pocas escuelas que ya existían se unen, la Escuela de Derecho, Farmacia, Pedagogía, Agricultura y Bellas Artes. Y se le agregan posteriormente la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Ciencias y Letras. Y esto fue pues el origen incipiente de lo que es nuestra Universidad de Costa Rica, destinada principalmente a la formación de profesionales, que era la continuación de lo que formaba la entonces Escuela de Derecho, por ejemplo, que dependía del Colegio de Abogados, formando profesionales, con un nivel científico, pues hasta donde se podía dar un nivel científico en esas condiciones escasas universitarias que tenía nuestro país entonces, con una investigación también apenas comenzando. Y podría pensarse, bueno, con la preparación científica de los profesionales pues era relativamente pues escasa. Fue pasando el tiempo y se vino a dar la reforma universitaria en 1957, en que se potenció la formación humanística, se crearon las humanidades dentro de la universidad para precisamente ampliar horizontes, para hacer ver que la universidad no es formadora de solo profesionales, sino de personas sí, capacitadas en determinada rama de la ciencia, pero con una visión humanista, con esa visión también interdisciplinaria. La ciencia no puede ser enfocada en una forma específica, sino que se encuentra dentro de un contexto inevitablemente indisoluble de una realidad. Y la universidad y las carreras universitarias no pueden ser enfocadas, no pueden enfocar la realidad únicamente desde sus estrechos puntos de vista. Surgen posteriormente, aumentándose la capacidad de investigación de la acción social, esa trascendencia, esa conciencia de la universidad de que está inmersa en la realidad social. Luego va surgiendo también los estudios de posgrado y también, pues, como agrego aquí, las actividades de vínculo externo, que también le van dando una dimensión particular a las universidades. Apunto, como se indica, esa confusión entre lo científico y lo técnico. Porque ¿qué es ciencia y qué es técnica? Podríamos decir que técnica es la aplicación de principios científicos. Y pensamos, sí, hay muchos ejercicios, muchas personas que lo que hacen muy dignamente y muy necesariamente es fungir como técnicos, actuar como técnicos en distintas profesiones, en distintas actividades. Y pienso, por ejemplo, en el caso de la ingeniería. Podría pensarse que la ingeniería hasta cierto punto era una técnica porque era aplicación de conocimientos. Sin embargo, las realidades van cambiando y nadie puede poner en duda que las ingenierías en la actualidad son actividades de nivel científico y son verdaderas ciencias. Y así ocurre con muchas de las técnicas. Y entonces vemos, pues en nuestro país vemos el Instituto Tecnológico, cómo comenzó siendo una institución que reunía a carreras técnicas
y poco a poco se fue transformando en universidad y tiene rango universitario. Nivel técnico y nivel científico. Apunto lo científico porque con lo científico puede ocurrir lo inverso. En vez de subir a un nivel científico, puede ser que lo científico trate de reducirse, por situaciones de hecho, a un nivel que no es exactamente el nivel de ciencia que estamos persiguiendo o que debemos perseguir en las universidades. La capacitación para el trabajo puede tender a confundir ambos aspectos. Por otra parte, esa necesidad de títulos académicos reclamados por la sociedad convierte esto en una enorme demanda y como respuesta en distintas ofertas académicas. Lo que da origen pues, a la mercantilización de la educación superior, la mercantilización de la enseñanza universitaria, la mercantilización de las universidades. Si se conceptúa la enseñanza universitaria como una mercancía, pues carece de eficacia inmediata, todo lo que carece de eficacia inmediata desaparece. ¿Para qué las humanidades? ¿Para qué las teorías generales? ¿Para qué la filosofía? ¿Para qué carreras que no tienen una aplicación práctica o inmediata o que ya son en cierta forma obsoletas o anticuadas? En este sentido, lo que prevalece es la técnica, lo eficaz, lo moderno, lo actual, lo que tiene una eficacia inmediata en el tiempo. Las ofertas que se brindan a los estudiantes son ofertas hechas a la medida de los usuarios, en cuanto a programas, en cuanto a carreras, en cuanto a horarios. Y démonos cuenta que la formación verdaderamente universitaria, y subrayo esto último, no puede impartirse en unas pocas horas, no puede impartirse en un fin de semana, sino que requiere estudio, requiere también madurez, y la madurez no se puede recibir en un comprimido farmacéutico. Y esa madurez se adquiere también por la permanencia en los lugares universitarios. Qué importante, lo hemos dicho muchas veces, sí, son la formación en las aulas, en los auditorios, en los laboratorios, pero qué importantes son también esos centros de reunión de los universitarios. En nuestra universidad, ¿qué importancia tiene el pretil? La SODA, sí, la formación universitaria que se recibe en las SODAs, el intercambio y la interacción con profesores, personal, ¿qué importancia es eso? ¿Cuánto más se aprende muchas veces de una relación personal, de una conversación personal con un profesor, que de 20 excelentes exposiciones magistrales? Todo eso se reclama en una universidad. Es preciso recuperar la noción de universidad. ¿Qué es y qué no es la universidad? Y pienso que esa primera línea, esa búsqueda constante, permanente de la verdad, el bien, la belleza, la justicia, como meta de la universidad, meta permanente. Otro aspecto, la superación de ese archipiélago de ciencias en que está convertida muchas veces la universidad. Carreras o materias o escuelas o facultades que no tienen que ver unas con otras, sino que están difuminadas y es necesario que exista esa armonía, esa relación entre unas y otras ciencias. Luego, el saber, verdadera sabiduría, que sea armónico, coherente, maduro. A un estudiante universitario, a un graduado universitario, se le exige fundamentalmente madurez, que sea una persona humana con suficiente madurez para que pueda ejercitar responsablemente su libertad. La profundización en conocimientos esenciales. No podemos pretender que las universidades se conviertan en simples brindadoras de informaciones superficiales sobre la ciencia. Internet, por ejemplo, tiene una gran capacidad de información, sí, pero también la información gráfica a veces tiende a que sea una simple información de meras imágenes y no hay profundización en los conceptos, que son fundamentales en cualquier ciencia. La capacidad crítica de la realidad. El ser universitario es totalmente lo opuesto a ser pasivo, a ser conformista, a acomodarse en una situación, sino que nos lleva a pensar y a repensar y a saber criticar con valentía las realidades, saber reconocer los propios errores, saber enderezar el rumbo en las propias actividades, en las actividades institucionales nacionales. Esa amplia formación humanista para actuar en libertad. Esto finalmente nos hace ver que las actividades universitarias solamente pueden desarrollarse
en un amplio ámbito de libertad. Universidad y libertad son correlativos. No se puede entender una universidad si no existe ese ámbito de libertad. Hablamos de autonomía muy rápidamente en cuanto a que existe una dimensión interna de la autonomía que nos mueve a pensar fundamentalmente en cuáles son las funciones de la universidad y cómo está respondiendo la universidad a esas funciones. Luego, algunas limitaciones, la dimensión externa. La universidad no puede ser objeto de presiones o de intervenciones de fuera, de nadie, de ningún ente o entidad estatal, de ningún ente o entidad de carácter privado. Es la universidad la que se autorregula. Quisiera agregar en este sentido que la libertad, lo mismo que la autonomía, no son algo conseguido o acabado, son algo que se debe ejercitar continuamente, que debe merecerse, es algo que debe defenderse permanentemente. Si no se ejercita, si no se merece, si no se defiende, poco a poco se va perdiendo esa libertad, poco a poco se va perdiendo esa autonomía absolutamente indispensable para que las universidades puedan desarrollar su finalidad. Algunas limitaciones internas, pues pienso que es importante, en primer término, entender por parte de los universitarios qué es ser universitario, qué es universidad, verdadera universidad, qué es en ese mismo sentido la autonomía universitaria y qué alcances tiene y para qué sirve. La creación de un ambiente interdisciplinario, esa lucha contra la excesiva especialidad, contra el ver por una especie de microscopio, un aspecto muy parcial de la realidad. Luego, la creación de ese ambiente universitario, espacios de convivencia, que exista esa interdisciplinaridad. Otro aspecto que creo que es importante es el fortalecimiento de los estudios de grado. Permítame mencionar rápidamente los estudios de Derecho. Yo me he preguntado muchas veces, y no me he podido dar respuesta, de por qué los estudiantes de Derecho no tienen una exigencia tan grande como la tienen los estudiantes de Medicina. La Medicina no es más que el Derecho. Y sin embargo, los estudiantes de Derecho son estudiantes de medio tiempo, que trabajan, y los estudiantes de Medicina están 5 años o más metidos en su academia. Y pienso que si analizamos lo que es verdaderamente una universidad, eso nos lleva a un cambio de exigencia, a un cambio muy grande en cuanto a lo que es. Luego, pues la revisión de los posgrados. Los posgrados no pueden ser remedios a las deficiencias del grado. Los posgrados tienen que revisarse también para ver si estamos en capacidad real de impartir las maestrías y los doctorados en la forma como una universidad, como una verdadera universidad debe desarrollarlos. Apunto aquí muy rápidamente los profesores de tiempo completo. No se puede sacar adelante una universidad si no hay un grupo de profesores de tiempo completo en cada una de las unidades académicas. No es posible sacar una universidad adelante con profesores de tiempo parcial, que apenas entran, dan sus clases y salen inmediatamente para sus funciones privadas. Eso puede servir de apoyo, pero no puede ser el esqueleto, la estructura fundamental de la universidad. Con esos profesores de tiempo parcial no puede haber investigación, no puede haber acción social, no puede haber tampoco ese ambiente universitario, esa interacción, esa interactuación con los estudiantes. Y lo mismo los estudiantes. Se decía en una de las primeras mesas redondas de este foro que, pues sí, estamos ante una realidad económica muy difícil para el país y muy difícil para las familias y muy difícil para los estudiantes. Y que actualmente pues nadie se puede dar el lujo pues, de estar 5 años sencillamente estudiando porque los presupuestos familiares no dan. Bueno, el problema económico sí es serio, no puedo ignorarlo. Sin embargo, los estudios universitarios son también muy serios y los verdaderos estudios universitarios exigen tiempo, exigen dedicación. Y debe existir un sistema que sea justo para que quien tenga vocación para la universidad, para que quien tenga aptitud e interés y verdadera necesidad de ingresar a la universidad, independientemente de su condición económica o social, que tenga posibilidad real de ingresar a la universidad, de permanecer en la universidad y de concluir sus estudios universitarios. Y finalmente, pues, me hubiera gustado pues, hacer una serie de referencias en cuanto a algunas limitaciones externas. La acreditación, una cosa muy buena, pero vista como un simple control de calidad, control formal de calidad, cosa que no puede ser admisible. Luego, el ranking de las universidades.
Claro, ojalá ocupáramos un puesto alto en el ranking de las universidades. Sin embargo, ¿cómo se hacen esos escalones o esas escalas de las universidades? Nosotros no estamos en capacidad de competir con las universidades norteamericanas, que tienen un presupuesto millones de veces superior al que tenemos. Desde luego que estamos en una realidad totalmente diferente. ¿Y cuáles son esos criterios? Creo que el análisis que tiene que hacerse para ver si la universidad corresponde realmente a la realidad que se exige, pues debe hacerlo la propia universidad en una forma responsable. La rendición de cuentas, la transparencia es algo necesario, algo que nadie está opuesto a hacerlo. Sin embargo, la rendición de cuentas no es una excusa para la intervención externa, para que algunos organismos gubernamentales vengan a meter la mano dentro de la universidad, vengan a girarnos órdenes, como ha sucedido muchas veces con instituciones como la Contraloría General de la República. El gobierno de los jueces, por una parte de la Sala Constitucional, que se ha llegado a atrever a ordenarle a la universidad que extienda determinado título universitario a una serie de personas, u obliga a la universidad a reconocer el título obtenido en determinadas universidades extranjeras cuya validez, cuyo valor no es el universitario. Y finalmente, pues la existencia de muchas leyes que son lesivas a la organización universitaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta actividad, continuación de las que ya se habían elaborado y realizado anteriormente. Escuchando a don Luis Bobrí, tomé nota del enfoque que él le dio a su conversación y de los elementos que fue trenzando en sus indicaciones. Yo me preguntaba cuál podría ser, si acaso, un aporte de mi participación que la Comisión de la Rectoría tuvo a bien darme, y tendré que confesar que como profesor de Derecho Público, Constitucional y Administrativo, por más de 40 años, el enfoque será un enfoque jurídico, que es donde mejor me siento y donde transito, por lo menos más confortablemente, en mi paz interior. Don Luis señalaba, y muchos otros, pero hay que tomarlo de pretexto, para seguir con el argumento, que hay presiones de instituciones públicas, ya sea la Contraloría, la Procuraduría, que por una serie de aspectos de distorsión creen que las universidades públicas son instituciones descentralizadas, como el ICE, como el INA, que lamentablemente se quedó sin cabeza ahora, perdió la cabeza y se quedó sin cabeza. Ignorando que esas instituciones descentralizadas tienen presidencias ejecutivas, tienen la Ley 4.3, es decir, son meras agencias de la Casa Presidencial. Y los presidentes ejecutivos, desde la reforma constitucional del 68, son comisarios del presidente de la República, y para eso los pone ahí. Que lo diga Recope, que hace lo que quiere con el aumento en los precios del petróleo. Eso se llama un robo, una estafa social, pero tiene el poder para hacerlo y es la caja fuerte del gobierno. Cuando el petróleo está bajando, Recope lo sube. Y aquí no pasa nada. Entonces, me parece que hay que hacer, o hago algunos señalamientos de ese orden. Las universidades públicas son universidades estatales, son parte de la administración pública de ese Estado costarricense. Por tanto,
el enfoque de esos entes es el enfoque del derecho público. No se puede analizar con el derecho penal, ni con el derecho laboral, ni con el derecho de los seguros, ni el derecho a la familia. Tiene que ser visto con las herramientas que da el derecho público, constitucional y administrativo. En ese sentido, para dar pie luego que me pregunten algo, diría que, pues a las preguntas sí vengo, que el personal que trabaja en las universidades públicas son funcionarios públicos, son empleados públicos. Los funcionarios son los jefes y los empleados son los que están subordinados a los jefes. Y el nombre genérico es agente público. Eso significa un cúmulo de derechos y deberes como agentes públicos, regulados por la normativa del derecho público en cuanto a que tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Y evidentemente lo que llamo ahora transparencia, rendición de cuentas, forma parte de los deberes de los funcionarios públicos. Obviamente el problema se presenta en lo que se llama el exceso de poder o el abuso de poder. Hay funcionarios del Estado que abusan del poder o que tienen desviaciones de poder. Y entonces, incurriendo en esta patología o conductas enfermizas de agentes públicos de la administración del Estado, lesionan la autonomía constitucional de las universidades. Ya están todos los discursos. Yo mismo escribí un libro que a veces se me olvida. A mí también, como nadie habla del libro, a mí también se me olvida. Si, nadie le da pelota. Pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Gracias a la Vicerrectoría de Investigación se publicó sobre los problemas de la autonomía universitaria. Y evidentemente muchos funcionarios del Estado, Procuraduría, Contraloría, ignoran o no les interesa los alcances y los límites de la autonomía universitaria. Y la manera más fácil de responder a eso, para ilustración de estos funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría, incluso la Defensoría de los Habitantes, que a veces no defiende a los habitantes, son los votos de la Sala Cuarta. De momento, porque esa es una transformación que está implícita en lo que dice don Luis Baurit, los magistrados de la Sala Constitucional, por razones de edad, todos han sido graduados en la Universidad de Costa Rica. Y entonces uno observa los votos que tienen que ver con las universidades públicas. Yo siempre estoy al día porque me interesa, pidiendo la recopilación de la Sala Cuarta en votos que tengan que ver con las universidades públicas, y me acaban de mandar el último paquete de los votos hasta el año 2011, hasta este año. Y a todo voy a hacer una referencia a algunos votos interesantes en ese sentido. Son magistrados o magistradas graduadas aquí. La pregunta es, ¿qué pasará cuando empiecen a nombrar magistrados o magistradas graduados de otras universidades? Que no tengan ninguna identificación con esta universidad, que incluso por razones muy humanas no quieren a las universidades públicas. Ese fenómeno se va a dar, y ya don Luis lo hemos hablado, que en una serie de organismos también ya están copados por graduados de universidades privadas. Y todo eso va a hacer una transformación en el tratamiento, porque eso se traduce en los oficios, en los dictámenes, en las sentencias, en los documentos que gente con autoridad produce. Aquí también, a propósito que está la señora rectora, quería hacer dos señalamientos antes de entrar a algunos pocos votos de esa gran cantidad. Son más de 5.000 votos los que logré meter en la PC, en el disco duro. Entonces seleccioné algunos y pienso pues sacar un libro comentando esos votos. Sí, ahí me entretengo hasta que Dios quiera. Son dos aspectos que me parece que hay que decirlos, hay que verbalizarlos, tienen que salir de la boca para afuera.
La batalla del FES, que la señora rectora y los otros miembros del Consejo Universitario se distinguieron por su tarea, por su trabajo, fue debilitada, fue saboteada por dos rectores que estaban con el gobierno y estaban contra las universidades públicas, que fue el rector de la UNED, que ahora le dieron el premio de que vaya al SINAR a poder succionar el presupuesto del Estado, y al otro de la UNA le dieron el INA como premio a que ambos fueron quinta columna en la universidad pública en el aspecto de la lucha por el presupuesto. Doña Yami nunca me lo dijo, pues yo sé que en sus ojos lo veía, porque doña Yami, los ojos son el espejo del alma. Esa pelea, si hubiera ganado en su totalidad, si los 4 rectores hubieran hecho un frente común homogéneo y firme, pero estaban debilitados, tenían 2 rectores que estaban al servicio del gobierno y ahora también. Eso no puede suceder más. Por eso, veritas sine temore, en la próxima elección de rectora o rector, todos los que tenemos voto o influencia debemos pensar en el futuro de esta universidad. Debe ser el rector o la rectora que las exigencias del momento requieran. Punto. El otro aspecto importante es que cuando se metió la AIJ a la universidad e hizo los daños que hizo, fue una prueba para el gobierno de que la universidad podía ser vulnerada, de que era débil. Claro, la universidad responde, pero el hecho quedó ahí. Entonces hubo 2 golpes contra la universidad pública: la entrada de la OIJ y de los guardias de seguridad pública y el problema del FES, que gracias a la firmeza de doña Yami y del Consejo Universitario de la UCR y del Tecnológico, se logró hacer esa conquista de una manera importante, pero debilitada por los otros 2 rectores pro gobierno y anti universidades públicas. Por eso debemos hacer un examen de conciencia para que al votar el año entrante por una rectora o un rector, nosotros lo hagamos con toda la conciencia del caso. Ahora vamos a ver, para terminar, algunos pocos votos de la Sala Cuarta que son interesantes. Voy a tratar de no leer, entonces lo voy a decir más o menos de memoria. En materia del debido proceso, generalmente la Sala vota a favor del que pide que no se respetó el derecho a defensa, el acceso a los expedientes, que no se le permitió defenderse. En la mayoría de los casos, la Sala vota a favor. Ocurre igual que en materia de la Caja del Seguro Social, en donde en la mayoría de los casos que el paciente pide medicinas, operaciones o tratamientos, la Sala vota a favor del paciente, del asegurado. Pero también en materia de equiparación de títulos, también hay votos en donde la Sala Cuarta le da la razón a los que piden o que no, como aquí hay un doble, yo fui parte de esa comisión de equiparación y de reconocimiento, entonces señalan que la universidad ha actuado arbitrariamente y la Sala Cuarta les da la razón. Claro que aquí hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que los jueces no son expertos en todas las materias, entonces tienen que asesorarse y muchas veces son ignorantes en muchos campos. Entonces, para poner el ejemplo nada más, en materia de los graduados en medicina de la Universidad Patricio Lubumba de Rusia, los que se gradúan invocan los convenios con Rusia, pero evidentemente hay un análisis del contenido de los programas, del contenido del currículum, de todo el proceso de enseñanza que los de la Sala Cuarta no pueden hacer. Entonces, la salida más fácil es simplemente decir que tienen razón y que se le ordena a la rectora o al CEP que reconozca y equipare esos títulos. El otro aspecto de estos últimos votos, que es muy frecuente, es el acceso a la información pública. Hay toda una doctrina ya, hay todo un desarrollo a nivel mundial
sobre que por aquello de la democracia participativa y de la transparencia, que los miembros de una sociedad deben tener acceso a la información que tiene el Estado. Eso significa que en determinados momentos la información sobre currículos, sobre horarios, sobre salarios que se le ha pedido a la universidad, la autoridad de la unidad administrativa no lo da. Entonces la sala ordena que en 3 días, que en 5 días, tiene que dar esa información. También ocurre en el tema que me llamó la atención de los interinos. Hace muy poco tiempo, hace como 4 meses, un interino ganó el recurso porque después de 15 años de ser interino, hay algunos que se han muerto siendo interinos, después de 15 años le quitan el curso y se lo dan a un recién llegado. Entonces la sala dijo, usted tiene derecho. Era aquel tema en propiedad e interinos, que el de en propiedad tiene prioridad sobre el interino. Y luego hay una serie de votos entrecruzados de qué pasa interinos con interinos. Pero en este caso, hace 4 meses, la sala le dio la razón al interino para que lo reubicaran. Entonces, hay todo un debate abierto aquí en la universidad sobre cuáles son los derechos y deberes y el futuro del interinazgo en esta universidad. También es importante otro voto de un profesor que sacó unos datos de las computadoras de la caja, era un actuario, para dar la clase aquí, porque era profesor ahí en economía, y la caja quiso echarlo, quiso despedirlo. Él presentó el recurso y lo ganó, diciendo que él tenía derecho para fines docentes de presentar esa información. También hay unos casos interesantes, bueno, ya son casi de antología. ¿Cuánto me queda? Perdona. 2. De antología, que es que a raíz del problema del virus, que ya todo el mundo andaba con mascarilla y con miedo, se le dijo a diferentes facultades que tenían que tener jabón y papel higiénico en todos los baños. En todos los baños. A mí un jefe administrativo se puso a llorar porque me decía, bueno, en primer lugar que no tenían plata y en segundo lugar que se robaban el papel higiénico, lo hurtaban, se llevaban el jabón y entonces no me van a poner ahí permanentemente a un conserje vigilando que no se lleven el papel higiénico o el jabón, pero ya hay varios votos de la sala en ese sentido, Bueno, yo creo para aprovechar ese minuto no voy a seguir refiriéndome a más votos, oportunamente se los daré a conocer en ese libro que ya estoy preparando. Son votos pero comentados, no es una antología de votos nada más. Me parece que sí es, así como Villasuso hace unos días habló aquí de lo que había después de 1968, digamos 1957-68, o 70, y luego el Congreso Universitario, el tercero, y lo que hay ahora, todos los cambios que se han dado, también parte de ese cambio que ha incidido en la universidad pública ha sido la Sala Constitucional, con las votaciones que ha hecho, pidiéndole el cumplimiento de ciertos deberes a las universidades públicas, referentes a la libertad de expresión, referentes al acceso a la información pública, al cuidado que tiene que tener con las políticas del reconocimiento de títulos, etcétera. Me parece que dentro de lo que es una universidad pública, el régimen jurídico de derecho público, evidentemente las universidades públicas están obligadas a rendir cuentas, están obligadas a cumplir con una serie de requisitos en materia laboral para que no hayan despidos arbitrarios, en materia penal, evitando que hayan acciones dolosas o culposas en la comunidad universitaria. Todos esos procedimientos de control están presentes y la labor de las autoridades universitarias y de todos nosotros es saber que hay
una relación entre sociedad, Iván, entre sociedad, mercado, universidades y universidades públicas y el Estado. Esas 4 patas son las que asientan los bancos de la situación de la realidad en que estamos. Entonces, para hacer cualquier reflexión hay que tomar en cuenta que es un banco que tiene 4 patas: la sociedad, el Estado, el mercado y las universidades públicas, por lo menos, y que las reflexiones deben tomar en cuenta esos ingredientes. Bueno, muchísimas gracias. Voy un momentito al área, a la reunión, a dar el informe y regreso. Muy gentiles, les quedo muy agradecido. Muy buenas tardes, distinguidos compañeros de la mesa. Don Manuel María Murillo, coordinador de la Comisión Especial Interdisciplinaria, señora rectora, miembros del Consejo Universitario, autoridades de la Universidad de Costa Rica y de universidades visitantes, estudiantes, compañeras y compañeros. Bueno, les confieso que cuando fui invitada a participar en esta mesa, me preocupé mucho porque el tema es muy álgido. Y la primera tentación que tuve fue sentarme a hacer una lista de limitaciones que podrían estar interfiriendo en la responsabilidad que asumen nuestras universidades públicas en Costa Rica. Pero inmediatamente me di cuenta que ese podría ser un camino muy escabroso, porque sería una lista interminable y también, seguramente, sería una lista inacabada. Entonces, opté por otra vía, que seguramente me daba mayor tranquilidad también, que fue la de trabajar mis reflexiones sobre una preocupación que es la que me tiene a mí atormentada y que también es un poco el tema, un poco, no del todo, pero es un poco el tema que estoy trabajando en mi tesis doctoral. Me refiero al tema de la mercantilización de la educación superior pública y de la educación superior en general. Voy a hacer aquí quizás reflexiones que tienen que ver con América Latina, porque después de haber escuchado las valiosas participaciones de las anteriores mesas, sentí que es importante que pudiésemos darle una mirada al contexto de la región para poder ubicar esas reflexiones tan importantes que se están haciendo para Costa Rica. En primer lugar, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el mundo está muy complejo, que lo que prevalece es una incertidumbre generalizada para las personas, para las instituciones, para las naciones. Y en este mundo, las universidades, que son instituciones tan sólidas, están siendo también muy presionadas para cambiar. Una definición exógena de las transformaciones requeridas por nuestras universidades para responder a su tiempo es el gran riesgo al que nos estamos enfrentando. Pero, ¿cuál es el origen de esas transformaciones a las que están siendo presionadas las universidades? ¿Y cuáles son esas transformaciones concretamente a las que estamos siendo constantemente presionados? Creo que nadie en esta sala estaría en desacuerdo conmigo de que hoy día el modo de producción capitalista es el que está prevaleciendo en todos los rincones del mundo y es el que impone toda la dinámica y todas las relaciones de la humanidad. Hay múltiples autores que coinciden en decir que las transformaciones que se están operando desde hace 3 décadas en el mundo,
que tienen que ver con la economía y con la reestructuración productiva, obedecen a un nuevo patrón de acumulación del capital. Hay varias denominaciones para llamar a esta tragedia de nuestra época. Algunos autores le denominan capitalismo tardío, otros neoimperialismo o capital imperialismo. Pero hay un autor que en particular quisiera compartir con ustedes, que es François Chisnez. Él habla de que en estas últimas 3 décadas lo que estamos experimentando es una nueva fase del modo de producción capitalista, y a esa fase, que es distinta a las anteriores, le denomina fase de mundialización del capital. Ese periodo se caracteriza por ser cualitativa y cuantitativamente distinto a lo que conocimos en décadas anteriores a los 80. El sistema capitalista en esos últimos 30 años ha sido capaz de desarrollar una innovación inimaginable en el pasado. Un modo de funcionamiento predominantemente financiero y rentista que vemos a diario. El norte de la producción de las sociedades capitalistas, como bien lo sabemos, es producir mercancías, de manera que el capital se ha convertido hoy día en la potencia que lo domina todo, todo. Y cuando digo todo, tenemos que analizar cualquier realidad que estemos estudiando desde esta perspectiva. La sociedad contemporánea está siendo subordinada a las exigencias del capital mundial. Y hay una característica que es la que más me interesa destacar de este nuevo modo de funcionamiento del capitalismo, porque tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, y es que ha desarrollado una nueva e ingeniosa forma de operar. Invade en dominios que estaban antes fuera de su control. La sociedad en su conjunto fue convertida en el gran mercado. Creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que hoy todo tiene precio. Parece que todo se puede comprar, todo se puede vender. Y entonces, en la fase de mundialización del capital, encontramos un proceso que algunos autores denominan mercantilización. Sé que es una palabra que se ha usado o que se usa mucho, pero que aquí la vamos a tratar de una forma quizás más estructural. El proceso de mercantilización es cuando una actividad que históricamente tenía una función social es transformada en su esencia para convertirse en una actividad de utilidad para el capital. O sea, deja de ser una actividad que es funcional, que solamente es funcional socialmente, sino que ahora pasa a ser una actividad de valor para los procesos de acumulación. Actividades de distinta índole pasan a ser mercancías. Es tomando en cuenta este contexto que me parece que debemos analizar las universidades públicas hoy. La educación superior está siendo mercantilizada, sobre todo en América Latina, y eso tiene implicaciones muy serias para nuestras universidades en Costa Rica y para la región, por supuesto. La educación superior que hemos construido en nuestro país y creo que en América Latina, que se había caracterizado por muchas décadas como un bien público, un derecho social universal, está siendo transformado a través de esos procesos de mercantilización en un servicio mercantil, un bien para quien pueda comprarlo o un bien que puede ser suministrado por quien pueda ofrecerlo. Eso es muy serio, porque significa que de la formación integral, que es una de las misiones de nuestras universidades públicas, estamos pasando o nos obligan a convertirnos en instituciones que brinden capacitación e instrucción. Es por ello que vemos que reformas del pasado o conquistas que en el pasado nos costaron tanto o que le costaron tanto a nuestros antepasados, hoy son atacadas vilmente. Y son atacadas bajo un discurso muy apropiado, como las reformas necesarias, como la octava maravilla.
Sin embargo, ellas están trasvestidas porque tienen otras significaciones. Yo considero, y creo que mucha gente así lo está haciendo, que las transformaciones a que está siendo sometida la educación superior pública en América Latina y en Costa Rica no corresponden a una alteración secundaria y no corresponden a decisiones internas de nuestras universidades, ni siquiera decisiones solamente internas de nuestro país. Y digo solamente interna porque hay muchos actores involucrados. Pero lo que sí me parece muy importante señalar es que a pesar de que son presiones muy fuertes las que estamos experimentando, son presiones que se disputan en este momento y no está perdida la batalla. O sea, creo que Costa Rica es uno de los países que mejor puede hablar de eso y por eso la esperanza siempre perdura. Solo que tenemos que tener claridad de poder ver lo que está ocurriendo para poder enfrentar el monstruo que nos acecha. Muy rápidamente solo quiero mostrarles cómo ha sido transformado el sistema de educación superior en América Latina, muy rápidamente. Observen cómo hasta 1950 América Latina se caracterizaba por tener universidades básicamente elitistas, con poco acceso para las poblaciones mayoritarias. Hasta el año de 1980 se puede hablar de que había una predominancia del sector público en América Latina. Sin embargo, a partir de la década de los 80, la conformación entre el sector público y privado varía de un 68% universidades públicas a un 50% universidades privadas. Y hoy en el 2011 este porcentaje es mayor. Además, si bien es cierto, desde 1960 en adelante se da una masificación de la matrícula, es importante señalar que a partir de 1980 esa masificación tiene otras características que la anterior, que obedecían más bien a la Universidad Post-Córdoba, que un poco amplió y masificó la matrícula, pero a partir de los 80 y de los 90 específicamente, lo que sucede es una explosión descontrolada de la participación de las instituciones privadas. Y digo instituciones privadas porque comparto con don Luis Baudrit que muchas de ellas no deben ser ni siquiera denominadas universidades, son instituciones de absorción de demanda. A partir de los 90, finalmente, como lo vemos ahí en lo que intento representar en el gráfico, arrancan una serie de reformas modernizadoras para las universidades y para la educación superior pública en América Latina. Y estas se originan en la década de los 80 con los programas de ajuste estructural. Si intentáramos imaginar ese mismo gráfico para Costa Rica, veríamos coincidencias que son alarmantes, ¿verdad? Por ejemplo, de una universidad que teníamos a partir de 1940, pasamos a 4 universidades públicas, y de una universidad privada que teníamos en los 70, pasamos a 52 en el 2011. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es cómo, aunque pareciera que son decisiones internas y que obedecen a nuestra realidad, esto es el reflejo de un movimiento mucho mayor que está instalado en América Latina. Y también el tema de las instituciones parauniversitarias. Yo voy a intentar sintetizar muy rápidamente cuáles son esas reformas modernizadoras a las que ha sido sometida la educación superior en América Latina, pero les pido que ustedes vayan pensando en la realidad de Costa Rica porque son reveladoras. Y antes de pasar ahí, quiero decir que hay un documento de lectura obligatoria que fue elaborado por el Banco Mundial que se llama Educación Superior, las lecciones aprendidas de la experiencia. Fue elaborado en los 90. Cuando ustedes lo leen, se dan cuenta de que a partir de los 90, todo lo que ocurre en la región estuvo escrito. Una de las primeras reformas modernizadoras es la política de diversificación de instituciones de la educación superior, como vimos en el gráfico anterior. Entonces, un surgimiento de institutos parauniversitarios, politécnicos, técnicos, inimaginables, ¿verdad? El discurso, esas instituciones pueden reaccionar de manera eficiente y flexible a las necesidades cambiantes del mercado laboral, a diferencia de las anquilosadas universidades públicas de la región. Algunos ejemplos solo para que ustedes vean.
Aquí podemos ver la cantidad de universidades privadas, cómo llega en el 2002, estos son datos del 2002, hay datos también para recientemente, pero no me fue posible presentarlos hoy. Cómo aumentan las universidades privadas y exceden a las públicas. En este otro gráfico ustedes pueden ver cómo la matrícula de las universidades privadas en la región fue aumentando progresivamente a lo largo de los años hasta llegar a un 46% en el 2002 y en el 2008 ya se habla de un 58% y para el 2011 estamos hablando de un porcentaje que asciende casi al 60%. Otro dato que parece interesante es ver el número de universidades privadas por país, porque si nosotros tenemos que ver a Costa Rica, ¿verdad?, en este panorama, cómo destacan países como México y Brasil con una cantidad exorbitante de instituciones, pero a ellos súmenle que esos países concentran la mayoría de la matrícula de la educación superior de la región. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De un aumento desproporcionado en estudiantes que están ubicados en la educación privada. Vean estos datos aquí también que ubican a los países según el porcentaje de matrícula tanto en el sector privado como en el público. Costa Rica se ubica entre los que tienen entre el 50 y el 75% de la matrícula en universidades privadas. Esto es sumamente importante porque, como lo planteaba ahora el doctor Romero, una nueva generación de dirigentes políticos está por llegar. Y son gente que está siendo formada en las universidades privadas con una lógica absolutamente distinta y con el respeto que merecen todas las personas que están haciendo grandes esfuerzos para poder estudiar. Caemos en un sistema que ni siquiera imaginamos y estas personas que están siendo formadas para actividades concretas, para que no piensen, para que no critiquen, solo para que ejecuten, son las que van a conducir el país muy seguramente. Estas políticas de diversificación de instituciones de educación superior traen una mayor competitividad entre las instituciones públicas y privadas. 5 minutos. Además, colocan una contradicción muy importante, que es la precariedad del espacio público y, por otro lado, la ampliación y la estimulación del sector privado en los países. Sin embargo, hay buenas noticias. Se reconoce siempre el liderazgo de las universidades públicas por concentrar las carreras de carácter científico, humanista y tecnológico, y en su organización compleja que contempla la mayoría de las áreas del conocimiento. Muy bien, pero quiere decir que los nichos de mercado que están utilizando las privadas también tienen que ver con las políticas nacionales de desarrollo. Concentran alrededor del 80% las universidades públicas de los posgrados y sobre todo el doctorado. Sin embargo, ya vemos cómo día a día aparecen nuevos posgrados y hasta doctorados en universidades privadas que no tienen ni 5 años de funcionar. Otra de las reformas tienen que ver con el financiamiento de la educación superior pública, un tema que nos es bastante reconocido. Lo que se nota en la región es que hay una modificación de los esquemas tradicionales de asignación. Aquellos que son, más bien que históricamente han sido por negociación, están siendo desplazados por otros mucho más adecuados a los requerimientos del sistema. Financiamiento con base en objetivos de políticas, por ejemplo, un financiamiento condicionado a la productividad, a los resultados, a indicadores de desempeño, a compromisos de gestión. Un financiamiento privado que incluye pagos de matrículas, recursos de empresas que financian investigación y posgrado y hasta donaciones. Todas estas cosas están siendo estimuladas para que ocurran. Y financiamiento mixto que combina estas 2 o 3 formas de financiamiento. También destaca una ampliación en toda la región de aquellos organismos que dan préstamos estudiantiles. Y aquí tenemos datos importantes de CONARE, ¿verdad? Porque CONAPE ha aumentado descomunalmente el número de créditos y la mayoría de los créditos están ubicados en las universidades privadas.
Otra tiene que ver con condicionamientos para que las universidades diversifiquen fuentes de financiamiento, y ahí ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Cuotas de matrícula, venta de servicios, que estimulen la participación del sector privado, y la más importante, una reducción sistemática del financiamiento público. Aquí tengo unos datos que quisiera compartir con ustedes rápidamente, si los encuentro. Si bien es cierto, hay en toda la región se percibe un aumento de los gastos generales en educación como porcentaje del PIB, siempre este gasto es menor que los países denominados desarrollados, que invierten un 5% del PIB aproximadamente. Por otro lado, cuando se analizan los datos del financiamiento en relación con, aquí tienen un cuadro que ayuda para eso, en relación con el gasto público por estudiante, se observa que en todos los países hay una disminución. Entonces, si bien hay un gasto general en educación que sube, hay un gasto por estudiante en el sector de educación superior que baja. Y como un dato interesante, en Estados Unidos el gasto por estudiante ronda los $15,000 a $18,000, mientras que en la región ronda los $700. Aquí tienen otros datos que son importantes, que tienen que ver, terminar ya. Bueno, que tienen que ver con el gasto de investigación y desarrollo, donde los países de la región no invierten más que el 0.6%, mientras que los países de la OCDE el 2.5%. Lo que hay que decir aquí es que estas reformas que aspiran a independizar económicamente a las universidades, en el fondo tienen otra intención, y lo que queda como verdad es que las prioridades y políticas del gobierno en materia de educación superior y en materia de gasto en investigación y desarrollo están relegadas hace mucho tiempo. Por último, hay una transformación de los estados de estados que en el pasado fueron docentes a estados evaluadores, y esto tiene que ver con que el Estado facilita una serie de políticas para que todas estas otras estrategias se realicen. Y los sistemas de acreditación aquí juegan un papel muy, pero muy importante. Otra de las reformas es la internacionalización y transnacionalización de la educación superior. Y aquí solo quiero decir que, si bien es cierto, la cooperación internacional es sumamente importante, están en camino algunas amenazas que son muy complicadas. Tienen que ver con caminar hacia un mercado único de la educación superior y con las consecuentes implicaciones que tiene esto en la división internacional del trabajo académico. Quijano, un autor, habla de una neocolonización del saber o del conocimiento, que colocaría en exclusión a América Latina en términos de producción de conocimiento y en términos de participación en la ciencia a nivel mundial. Y por último, ya para terminar, porque estoy abusando, y no menos importante, hay una fuerte transformación en el mundo académico dentro de las universidades que tiene que ver con una intensificación brutal del trabajo y una precarización de las condiciones de trabajo. En Costa Rica todavía no estamos viendo esto tan fuertemente, pero en otros países es alarmante, es muy alarmante. Termino diciendo que la universidad no puede y no debe ponerse al lado de mentes fatalistas que se conforman con la idea de que no existe alternativa a la mundialización del capital. Nuestra pérdida sería mucha, y por eso estamos en la lucha en este momento, pero la claridad que tengamos sobre todos estos asuntos nos va a dar las herramientas para luchar mejor. Y tenemos muchos desafíos por delante que tenemos ahí, los dejo solo para que ustedes los vean, y solo termino con una frase que dice: la educación no es un negocio, es creación. La educación no debe calificar para el mercado, sino para la vida. La educación no es mercancía. Y como veo tantos jóvenes aquí, que son la esperanza de nuestras universidades, yo quisiera decirles una frase que estaba ahí antes, que pasé muy rápido, que nos atrevamos a crear, porque crear es resistir, y si resistimos estaremos creando. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a las autoridades de la Universidad de Costa Rica aquí presentes, a los organizadores de la actividad, el agradecimiento por darme la oportunidad de acompañarlos en esta tarde, a los coordinadores y compañeros de la mesa, a los académicos y sobre todo a los estudiantes de esta universidad y de otras universidades que están aquí presentes. La verdad es que cuando el título de la mesa se le ponen limitaciones, inmediatamente uno pensaría que lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar tiene una cierta presunción de que es hacia algo negativo, hacia una situación de problema. La mesa también pudo haberse llamado oportunidades o también se pudo haber llamado desafíos, porque a pesar de que ya uno empieza a pasar y a vivir por los 40, todavía, por lo menos en mi caso, sigo siendo un académico optimista, de que si bien es cierto hay muchos desafíos por enfrentar, hay mucha fuerza y voluntad para hacerlo. La presentación tiene una estructura más o menos así, y lo voy a decir en 2 minutos y después en los 18 o 17 que me quedan. La primera parte va a tener una pequeña reflexión sobre la responsabilidad fundamental de la universidad, que al final es el ADN de la universidad pública y sobre la cual cualquier otra cosa puede cambiar, pero no debería cambiar esa condición. Y creo que el gran problema del proyecto universitario es que nos hemos confundido en los últimos años sobre cuál es la sustancia de ese ADN a la que de alguna manera tenemos que ponerle mucho cuidado, preservar in vitro, ahora que está de moda, y poder cambiar el resto del entorno sin cambiar ese ADN. Esa reflexión me llevará un par de minutos ahora posterior. La segunda parte es un conjunto de hipótesis, yo le he llamado 6 hipótesis sobre las limitaciones de la educación superior pública, y quiero contarles que no conozco mucho la Universidad de Costa Rica, más allá de mi clase en el doctorado de gobierno, y básicamente la hago con mi experiencia como académico de la Universidad Nacional y como consultor y de alguna manera ciudadano. No quiero, por favor, que ninguna de esas hipótesis sea sujeta, digamos, a una presunción, sino más bien, ojalá esté acompañada con una reflexión y ojalá no se cumplan muchas de esas hipótesis en esta Casa de Educación Superior. Y la tercera parte es una conclusión breve sobre esos desafíos y sobre cómo de alguna manera tenemos que enfrentarlos. Entonces paso con una gran ventaja ahorita, porque la contribución de mis antecesores ha sido muy clara, de que vivimos en un entorno cambiante, vivimos en una realidad donde lo que permanece constante es el cambio, y el cambio en todas las dimensiones de la sociedad. De tal manera que la universidad pública no es ajena a esas transformaciones y también se ve inmersa en ese cambio. La presentación entonces parte de una situación básica, y es que la realidad pública o de la universidad pública ha pasado a ser tremendamente preocupante para algunos de los que vivimos en nuestro ADN la universidad. La principal preocupación de nuestro tiempo es que el vagón de la universidad pareciera haberse despegado del tren que lleva nuestra sociedad. Pareciera que importa poco si este vagón se descarrila, se vuelca, se tuerce entre los arrabales, y pareciera que lo que pasa dentro de la universidad importa poco o muy poco al resto de la sociedad.
pero peor aún, pareciera que lo que pasa en la sociedad tiene poco que ver o importa relativamente poco a los universitarios. Lo malo de esta percepción escalofriante que podríamos tener los que vivimos la universidad en las últimas décadas es que este fenómeno de desvinculación social de la institución universitaria parece convenir a unos y a otros. Es decir, pareciera que la realidad concreta es que el confort de tener una universidad pública anexa, pero no integrada a la sociedad, resulta tan cómodo que hasta pareciera que se puede vivir en ello y vivir con ello. Este problema estructural de la realidad universitaria de la primera parte de los años de este siglo impone enormes retos y desafíos a la institución social que transformó la sociedad costarricense en el siglo XX y que fue culpable de los grandes logros culturales, científicos, económicos, que dieron sustento a la Costa Rica que hoy somos. En el tanto y cuanto la universidad no sea el bastión esencial del pensamiento costarricense, su funcionalidad burocrático-administrativa importa poco. Es decir, si la universidad, como lo decían nuestros rectores en el pasado, deja de ser conciencia crítica de la sociedad, escaso favor le hacemos los universitarios a nuestra realidad concreta. Esta es, por naturaleza, la función innegociable a la universidad pública aquí o allá, en Cartago, Heredia, Alajuela o San Pedro. No puede ni debe olvidarse. Si tenemos claro ese horizonte estratégico, podemos cambiar los medios, podemos transformar la forma, podemos convivir con nuevos paradigmas y seguir siendo pertinentes y solventes en nuestra misión. Quiero plantearles 6 hipótesis rápidamente sobre lo que considero son las principales limitaciones, pero por favor entiéndanlas como desafíos más que como limitaciones, a pesar de que han sido redactadas para el texto como limitaciones. La primera es una limitación que viene más por la situación de fuera de la universidad. Y yo esta palabra la he venido atesorando en los últimos escritos y le he llamado borrachera neoliberal que nos golpeó en los últimos 30 años y de la cual los universitarios no logramos retomar el rumbo. Ha generado una pérdida de visión y derrotero universitario o de lo que podríamos llamar proyecto o utopía universitaria. Mientras los intelectuales de este país dominaron el quehacer de la política pública y la gestión del país, el país construyó el modelo de Estado social de derecho que nos dio a todos los que estamos en esta sala, o a muchos de los que estamos en esta sala, la oportunidad de ser lo que somos. Mientras los intelectuales gobernaron y tomaron decisiones autónomamente y no sujetas a la voluntad de las grandes corporaciones, camufladas en las recetas de los organismos internacionales de turno, este país tenía un rumbo. Cuando, después de 30 años de borrachera neoliberal, nos hemos dado cuenta que hemos perdido el rumbo, básicamente lo que hemos perdido es la capacidad de los intelectuales de este país para direccionar la Costa Rica que somos, pero sobre todo para dimensionar la Costa Rica que queremos ser. Esto es terrible para la universidad, porque en ese contexto donde la política pública destroza poco a poco las bases, los fundamentos que dan cabida al Estado social de derecho, entonces la universidad se ve como un anexo, se ve como algo ajeno a esa realidad. En algunos países se irrespeta de lleno a la universidad, en el caso nuestro se nos ignora. Y eso es algunas veces mucho más doloroso
que cuando se te irrespeta. Por lo menos cuando se te irrespeta tenés el derecho a reclamar, pero cuando se te ignora estás en una posición muy, muy vulnerable. Esa es una situación que tenemos que empezar a cambiar, y ya con algún diagnóstico de la situación de lo que va a pasar cuando tengamos el 60% de nuestros graduados universitarios de casas de educación superior privadas, la situación se va a volver mucho más compleja en este país. La hipótesis 2. La gestión universitaria es una telaraña sin fin de obstáculos para la efectividad del quehacer universitario y un sinsentido práctico que ahoga la inspiración y el entusiasmo de los y las universitarias. Yo podría durar 3 horas hablándoles de este tema, porque tuve a cargo la institución en la parte administrativa por casi 4 años. Lo que uno encuentra en este tema es que estos arrabales los hemos creado nosotros mismos, básicamente porque le hemos dado la tarea de gestionar a la universidad a los mandos medios, que se han confundido, enredado entre las reglas que imponen las instituciones foráneas a la universidad y una tremenda autodesconfianza en la que hemos vivido. A los universitarios se nos ha tachado de ladrones, se nos ha tachado de corruptos, pero el gran problema es que algunos se lo han creído. Y dentro de la universidad han creado una cantidad de pesos y contrapesos, una cantidad de controles que imponen costos tan altos para tomar decisiones que prácticamente los académicos y mucha parte de la gestión universitaria está atada en la gestión por ese sinsentido del control y de la desconfianza. Si queremos renovar la universidad, tenemos que partir de una confianza superior en la autodeterminación de los universitarios. Yo soy muy creyente de que es posible congresos universitarios que reformen el quehacer de la institución en una vía que nos permita hacerla gobernable, hacerla gestionable y a costos razonables. Dejo este tema para meterme en uno más complejo. Hemos sustituido el liderazgo académico por el clientelismo político y la cadena sin fin de alianzas para participar en el poder. Algunos dirán, seguramente es reacción de la experiencia personal, un poco sí y un poco no. La verdad es que se nos ha deteriorado sustantivamente la democracia universitaria. Leía un poquito para esta charla algunas de las bases de la reforma de Córdoba y la indignación de los estudiantes en Córdoba tenía que ver con la democracia universitaria. Yo creo que es necesario una reindignación en el sentido de que nosotros podamos reformar la universidad en términos de su capacidad para autogestionarse, con más confianza, pero sobre todo con mucho más democracia. Hemos perdido terreno en cuanto a la rigurosidad y la calidad de lo que hacemos. En todos los campos, casi siempre existe una buena excusa para lo que no se hace o para explicar la mediocridad. Sin embargo, la mediocridad es el cáncer principal del deterioro de la imagen social de la universidad. Tenemos que hacer menos cosas que seguramente de las que hacemos, pero tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Y esto me parece que es fundamental si queremos retomar el rumbo de la universidad pública. No se trata de graduar 50,000 o 100,000 estudiantes, se trata de formar profesionales críticos, capaces de transformar la sociedad en la que viven. Entonces esta noción de cantidad y calidad nos agobia y seguramente agobia a quien esté en la institución, en la parte de su gestión,
pero tenemos que entender que para hacer buena investigación hay que invertir mucho y que para formar buenos investigadores se pueden formar en grupos pequeños. Entonces no podemos caer en esa noción de arralar el chocolate que producimos. La calidad debe ser un fundamento. La hipótesis 5, se carece de una visión de sistema universitario público y nos hemos conformado con ser compartimentos de vagones de un tren que carece de un rumbo claro. El sistema universitario público costarricense, hoy conformado por 5 instituciones, a pesar de que tengan niveles de desarrollo distintos, es el eje sobre el que hay que trabajar si queremos ser fuertes. Ya aquí se ha dicho, y yo lo confirmo, en realidad, en buena parte, la división del sistema es lo que ha hecho provocado grandes debilidades, pero nos conformamos con interactuar en vagones separados. Tenemos que empezar a mover el tren conjuntamente. Y eso no significa perder la identidad de cada una de las casas de educación superior pública. Eso significa coincidir en lo fundamental, en el ADN que nos hace comunes a los que estamos aquí o allá. Finalmente, una un poquito más inspiradora. Existen los cimientos de un proceso de cambio que no termina por germinar, pero que debería dar vida y renacer al pensamiento costarricense del siglo XXI. Yo soy un optimista en el sentido de que la intelectualidad costarricense va a ser capaz de sobrepasar esta oleada de ataques al sistema público y como tal a la universidad pública, y va a ser capaz de demostrar que es posible tener un modelo país y un modelo de universidad acorde con ese modelo país. El gran problema de esto, y los que leemos un poquito lo que está pasando en el mundo, es que el liderazgo del futuro no es un liderazgo de personas, es un liderazgo basado en colectivos. Colectivos que están hoy por hoy en otros medios, en otras formas. Es por eso yo creo que en este campo la universidad tiene que abrirse a las nuevas formas a través de las cuales ese liderazgo se ejerce, hacia las tecnologías nuevas y abrir la oportunidad para que los jóvenes, ninguno de los líderes fuertes que han venido derrocando a los opresores en los países árabes, en los países musulmanes, suma más de 35 años. Todos son de la nueva generación del Twitter y del Facebook. Entonces creo que es posible que esta nueva generación tenga esas fortalezas que no tuvimos la generación de los 80s cuando éramos jóvenes, cuando éramos más jóvenes. Y me parece que esa es una tarea universitaria, fomentar y dar la oportunidad a esos nuevos liderazgos. Termino con algunas reflexiones, y las voy a leer para no tomar más tiempo del caso. La universidad pública es y debe seguir siendo una institución social relevante, pertinente y articulada a la realidad social costarricense y centroamericana. Eso podríamos en algún otro momento conversarlo. No es posible separar las funciones tradicionales de la docencia, la extensión y la investigación universitarias de la noción central de la universidad pública, a saber, la de transformar la realidad social a la que pertenece. Las formas organizativas, las estructuras burocráticas, las reglas del juego, son voluntad y decisión de los propios universitarios. Si nos sentimos ahogados, asfixiados por la reglamentación y el ordenamiento jurídico administrativo interno de la universidad, en el caso de la UNA, más de 180 reglamentos están por encima de nuestro quehacer. Por lo que la tarea a seguir es implicarnos,
y ahora que está de moda, en un movimiento de indignación creciente y una voluntad de cambio para reordenar las bases de la institucionalidad universitaria. La calidad de lo que se hace y el compromiso social de la acción universitaria debe priorizarse por encima de las agendas individuales o de los intereses de grupos dentro y fuera de la propia universidad. El clientelismo electoral debe sustituirse por una participación activa y vinculante de los universitarios en el gobierno de la universidad. Pensar la universidad es hoy por hoy pensar nuestra sociedad. Es por eso que la crisis universitaria no es su condición deficitaria, que es compleja, no es su condición burocratizada, que es también muy compleja, e inclusive tampoco se puede atribuir a la escalofriante frialdad que permanece en el debate de ideas dentro de la universidad. La crisis pareciera ser una crisis de liderazgo generacional que en el marco de un país que ha perdido rumbo, carece de mecanismos para crear un proyecto universitario y un proyecto país incluyente. Como decía José Martí, la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Es por eso que nunca se pone tan oscuro como cuando va a amanecer. Esperemos que la luz al final del túnel sea la salida y no el tren que se vislumbra al contrario o al lado contrario de nuestra dirección. Muchas gracias por la oportunidad, la paciencia de permitirme estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Yo quisiera, entonces, en orden a que esto pueda tener algún sentido, señalar algunos puntos generales y luego abrir un espacio relativamente pequeño, de no más de 10 minutos, para las participaciones, que por supuesto se enriquecerán seguramente con el tiempo y con el resultado en nuestros debates internos en unidades académicas y en los espacios universitarios. A propósito de lo que se ha señalado, fíjense que hemos tenido, tratando de recopilar como todas las perspectivas que hemos visto, una visión de universidad, primero, que viene de una larga tradición, ¿no?, que hemos tratado de fundar a la luz de las necesidades del país, y que efectivamente es una universidad que digamos que podríamos decir que todavía nos enorgullece a los que nos sentimos parte de esto. Todavía sigue siendo más importante, digamos, la universidad pública frente a la universidad privada, pero a la vez tenemos un montón de problemas que tenemos a nuestro ver, o sea, no solo internos sino externos y externos incluso sistemáticos, externos digamos estructurales. De los planteamientos todos que se han presentado aquí, quizás el que más ha pesado es la posibilidad de construir una especie de liderazgo, ¿no? A ver si es posible enfrentar de alguna manera con mayor sensatez lo que para nosotros es un desafío. Y yo quería plantear, aprovechando que se dijo y no se dijo, que parece que estamos en una especie de crisis, como que el fondo es esto, que es una especie de crisis, porque lo que éramos ya no lo somos y lo que vamos a hacer va a ser peor, ¿no? Y incluso se hablaba de caos, la profesora Mioño señalaba, digamos, casi una situación inmanejable, porque de todos modos es externa, así que no hay ningún remedio. Pero yo estudié un poquito de griego y fíjense que la palabra crisis es griega, entonces voy a mencionarla y a explicarla. La palabra crisis no significa caos, tiniebla, susto, no puedo hacer nada, qué miedo, sino que significa decidir. Entonces, todo lo contrario de lo que aparentemente aparece en una época de crisis es una época de decisiones. Es cuando le toca a uno decidir. No es cuando le toca esperar a que otros hagan, sino que lo tenemos que hacer nosotros. A propósito de la responsabilidad, entonces,
Cuando tenemos una crisis es cuando ya ahora sí, a usted le toca tomar las riendas y asumirlas. Siguiendo con lo que señalaba Leiner, los que somos de los años 80 siempre nos tildaron, esos son los ochenteros, no sirven para nada, tenían mala música, tenían malas costumbres, tenían mala formación, posiblemente son como mediocres, están entre los buenos de los 70, ¿verdad? Y los buenos de los 90 son los 80, y los ochenteros nos toca ahora asumir un poco una especie de liderazgo sin quererlo quizás, porque como estamos en medio, ¿verdad? Dice Aristóteles que los de en medio son mejores. Entonces yo creo que sí nos toca y podemos serlo, no sé si los ochenteros o los mejores de los 90, pero de cualquier manera, repito, la decisión es aquí y es ahora. El punto es ese instante y perdonen que usar una imagen, que vuelvo a citar a Aristóteles, dice Aristóteles que hay una cosa que llama, es la capacidad estocástica, de esto que uno se habla más en matemáticas, ¿verdad? Pero la estocástica es básicamente una cosa que se inventaron los griegos, y es la capacidad de pegarla en el momento adecuado. Es como cuando vos estás de frente a un blanco y pegarlo. El punto es que a nosotros como universitarios nos toca pegarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, hay que ver de qué manera lo hacemos, pero es nuestra responsabilidad y no podemos eludirla. Vamos a dar entonces espacio para preguntas. No sé si hay alguna… Vamos a empezar con una general que no viene especificada, pero que no viene especificada para alguno, pero entonces le podemos dar espacio a los distintos compañeros. Dice, ¿qué tendría que hacerse para convertir las amenazas en oportunidades para las universidades públicas? Tal vez don Luis. Sí, pienso que la respuesta a esto es el ejercicio responsable de la libertad que le corresponde a la universidad. La universidad debe dar respuesta acertada, adecuada, ajustada a las necesidades de los tiempos actuales. Esto no nos va a venir impuesto, ni tampoco nos lo va a decidir ningún organismo externo a la universidad. Es a la propia universidad a la que le corresponde esto. ¿Cuál es el nivel de actualización que deben tener cada una de las ciencias? ¿Cuál es la importancia que debe tener la formación humanística en los universitarios? Eso le compete a la propia universidad. Hay una pregunta que plantea, ante la necesidad de promover una relación con el mercado, ¿cuál sería una sana colaboración universidad-mercado? Yo ahí diría que el equilibrio, porque nuestras universidades públicas están llamadas a atender a todos los sectores de la sociedad, no solo al sector que tiene intereses mercantiles, empresariales. Sin embargo, también sabemos que estos sectores en muchas oportunidades son los que tienen en sus manos la punta del desarrollo tecnológico, la punta del desarrollo en algunas áreas específicas. Por lo tanto, el acercamiento con las universidades es importantísimo. Yo creo que aquí vale la pena preguntarse, ¿con quién nos vinculamos? ¿Para qué nos vinculamos? Y en beneficio de quién nos vinculamos. Y eso hace la diferencia entre elegir si es una vinculación adecuada o no para la universidad pública. Tiene que haber una rentabilidad académica, para ponerle algún nombre, tiene que haber una rentabilidad social, tiene que haber una rentabilidad que nutra a la unidad académica o a la universidad en su conjunto en esa vinculación, y no solo que dé respuesta a una necesidad concreta de un grupo particular. Entonces,
ese tipo de consideraciones me parece que harían más sano la vinculación que establezcamos con el mercado. Y hay otra que dice, ¿es la Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas elitistas por su sistema de ingreso? Bueno, aquí tuvimos una exposición brillante de una compañera de vida estudiantil, que creo que por aquí está, yo la vi. Y es una muy buena pregunta. Yo no manejo en detalle los datos sobre este particular, pero sí creo que la universidad tiene un gran desafío en su política de admisión. La Universidad de Costa Rica y supongo que las otras tienen un gran desafío. Yo creo que es tiempo de volver la cara a eso, es tiempo de concretar en acciones reales, ¿verdad?, ese discurso que tenemos de que somos inclusivos, de que es una universidad en la que cualquiera podría entrar, porque hay debilidades muy fuertes en la secundaria que tenemos que mirar y que se constituyen en obstáculos para que talento costarricense pueda ingresar a estas universidades. Como bien lo planteaba, me parece que doña Montserrat Zagot en su presentación, hay colegios en este país que nunca han tenido el ingreso de un solo estudiante en una universidad pública. Tenemos que prestarle atención a eso, yo definitivamente creo. Y luego hay un tema que a mí me inquieta mucho, pero que tampoco lo manejo mucho, pero me gustaría estudiar en el futuro, y es el tema de cómo los estudiantes están ingresando ahora, optando por una carrera, y eso crea… Sé que el mecanismo es para subsanar problemas que tuvimos en el pasado, pero eso crea una especie de burbuja a nivel de la universidad en términos de que tenemos un porcentaje bien importante, y lo conocemos desde las unidades académicas, de estudiantes que están en carreras donde no quieren estar y desplazaron a estudiantes que sí querían estar ahí. Y por otro lado tenemos una deserción de estudiantes que se retira porque puede ser que ya desistieron de quedarse en un lugar donde no querían estar, y ahí quedan vacíos espacios que creo que no están siendo tampoco recompensados o redistribuidos nuevamente. Entonces, sin tener mucho conocimiento del tema, sí creo que es importante revisar. Sí, un par de… La primera… pregunta general sobre cómo convertir los desafíos en oportunidades. Lamentablemente yo creo que nos va a llegar una transformación muy fuerte a la universidad, que ya se anunció en la discusión y la negociación del FES de este primer periodo 2010, pero que en realidad me parece que se viene en la discusión fuerte que se va a tener en la siguiente negociación de FES, que es una discusión a la que me parece que las universidades tienen que prepararse de manera muy distinta a cómo se prepararon o se enfocó la negociación actual. No hay que esperar ese momento. Creo que la transformación que va a vivir, digamos, la discusión implica que las universidades hagan transformaciones muy fuertes a lo interno antes de esa negociación de FES, y que se valide nuevamente de cara a la sociedad la funcionalidad, la necesidad, porque todos los que vivimos en la universidad estamos convencidos de que es importante, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro de que el resto de la sociedad, por lo menos una buena parte de ella, esté socialmente convencido de que el gasto o la inversión que se realiza en la educación superior pública sea lo que es. Y la tarea de aquí al 2015 es ser capaces, como generación de universitarios, de demostrarle a la sociedad que esos recursos son absolutamente imprescindibles, no para los universitarios, para los y las costarricenses. Ese es quizás el gran desafío, digamos, de esta generación que nos toca estar en este proceso. Dos preguntas, y aprovecho para contestar una. La pregunta que dice de por qué la UTN no forma parte de los articulados. Voy a decir un tema que es vulnerable, pero como estoy ahora en la posición de académico raso, puedo decirlo con toda frialdad y tranquilidad.
Yo creo que en la negociación del 2015 la UTN debe formar parte íntegra del CONARE y debe formar parte íntegra del proceso de negociación y discusión del FES, pero debe hacerlo sobre una base integrada con los intereses del sistema y no con los intereses de la U Técnica Nacional, que no me parece que sean distintos a los intereses del sistema, pero que me parece que hay que convencerse y convencerlos de que forman parte de ese sistema. Eso es una de las tareas también que tiene, me parece, la conducción política del CONARE en los próximos 4 años. En relación a la segunda pregunta es el mismo tema, ampliar lo referente a la visión sistémica. Perfecto, gracias. Ha sido un gran paso poder pasar de no hacer cosas juntas a hacer cosas juntas, pero las hemos venido haciendo integrados en vagones distintos. Esa, con algunas experiencias innovadoras, no digo pocas, algunas interesantes, pero en realidad buena parte de lo que hemos hecho en el marco del CONARE y del sistema y del Plan Nacional de la Educación Superior han sido cosas en donde nos integramos como vagones de un tren, y así no funciona, porque algunas veces se descarrila un vagón o dos, o algunas veces no jalan las instituciones con la misma fuerza y con la misma energía. Las actividades conjuntas tienen que ser sistémicas. Vengo de una reunión que teníamos ahora hace un rato sobre el tema del parque científico. Es y debe ser un proyecto común de país, donde todas las 5 universidades públicas abordemos el tema. Que claro que una contribuye o otra contribuye de una forma más o menos, eso no importa. La banalidad no pesa en un contexto de crisis, entendida como definición, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que ese es otro reto y desafío fundamental, es que no seamos CONARE, sistema de educación pública como vagones, sino que seamos efectivamente un sistema y tengamos claro que unidos somos más fuertes. ¿Ah? Y vean que yo comparto lo que se dijo en esta mesa. En algún momento fui parte de una administración y fui muy consciente de eso, de lo que estaba pasando. Lo dije abiertamente, interna y externamente en la universidad. Efectivamente se nos debilitó como sistema porque nosotros no hemos aprendido a colaborar íntegramente. Todos tenemos al final y al cabo una bandera única, que es el blanco y el azul y el rojo, hasta donde yo entiendo, y no tenemos por qué, si estamos dentro de un sistema público, hacer esas distinciones. Pero eso cuesta y duele, pero nos duele más que nos golpeen, que nos separen, y en la discusión del 2015 me parece esa discusión requiere replantear la forma en cómo hacemos sistema universitario. Tenemos una pregunta que viene de la directora de la sede del Golfito. Muy buenas tardes. Es un comentario y una gran pregunta o preocupación. Yo creo que se ha presentado una visión un poco apocalíptica de la universidad pública, la cual no comparto porque corre el riesgo de la pérdida de una autoestima universitaria. Estoy convencida que la universidad pública sigue siendo un referente en la comunidad que cada vez se acerca a una incorporación efectiva a la lucha por la problemática social. Ejemplo, lo tenemos en la zona sur. La otra pregunta es, y cuando se hacen las comparaciones de la matrícula de las universidades públicas y privadas, no es una falacia la comparación de la matrícula de universidades privadas, que son hasta un número de 90, y las públicas, que son 5 y que sin embargo cubren a casi 9.000 estudiantes en el país. Gracias. Bueno, yo lamento mucho que se haya percibido que sea una visión apocalíptica, porque
Realmente la intención mía no era esa, la intención es más bien hacer una revisión crítica de lo que está ocurriendo efectivamente en Latinoamérica. O sea, esos datos yo no me los inventé. Y cuando usted revisa documentos de organismos internacionales, inclusive para decisiones que competen directamente a Costa Rica, ahí están escritas casi como profecías las cosas que van a ocurrir y están ocurriendo. Entonces yo diría que más que una visión apocalíptica, sería una visión crítica la que tenemos que asumir, y creo que esa es una de las características de la universidad, poder tener la capacidad de entender el momento, la historia y las situaciones que nos corresponden vivir, y esa es una característica de una persona que se denomine ser universitaria o universitario, tener esa capacidad de comprensión del entorno y del momento histórico que nos corresponde vivir. Pero también no perder la esperanza. Precisamente la claridad que tengamos de lo que está ocurriendo es lo que nos permite asumir frentes más realistas, frentes más atinados y más pertinentes a lo que está ocurriendo. Y por otro lado, con relación a las matrículas, yo diría lo siguiente: es muy importante ver que este no es un fenómeno solo para Costa Rica y que la matrícula de las universidades privadas aumentó del 90 para acá. Del 90 para acá estamos hablando de menos de 3 décadas y ya logran un 60% de la matrícula del país. Entonces, esto no es una cosa poco importante. Yo creo que es un tema al que hay que entrarle, para decirlo de alguna manera, es un tema al que hay que ponerle atención, y como universidades públicas tenemos el gran desafío de ver cómo nosotros también continuamos avanzando en términos de regionalización y en términos de inclusión de mayor número de estudiantes, no porque tengamos que competir con ese porcentaje de matrícula, no, es porque en nuestras universidades se forma el talento costarricense que puede hacer la diferencia. Las universidades no van a cambiar el país, pero sí van a formar a las personas que pueden cambiar el país, y entonces ese es nuestro gran desafío. Yo quisiera agregar también que, a pesar de lo que se ha dicho y lo que se ha dejado de decir, creo que la universidad pública está en capacidad plena de salir adelante, de enfrentar este reto, de superar esta crisis. Pero claro, la situación no podemos ignorarla tal como está. Estamos en una situación donde hay una serie de riesgos, una serie de peligros externos e internos, y nos corresponde enfrentar cada uno de esos problemas para solucionarlos. Creo que uno de los principales problemas, si se le puede llamar así, es el conformismo o la situación acomodada en que nos podemos encontrar muchas veces, porque tenemos el problema inmediato, presente, solucionado, pero no estamos pensando en el futuro. Estamos pensando, si acaso, en un futuro muy inmediato. Sí, pero ¿cuál va a ser la Costa Rica dentro de 10, 20, 50 años? Si no reaccionamos, si no enderezamos ese rumbo, si no ponemos al tren ese a marchar en el rumbo por donde debe ir, pues Costa Rica se nos va a descarrilar. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a terminar entonces agradeciendo la participación de todos. No puedo estirar más el tiempo, así que les agradezco profundamente, y tenemos ahora a las 3:30 la segunda mesa redonda del día. Muchas gracias.